Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Domingo 10 del tiempo ordinario, ciclo C. El cortejo fúnebre de una madre viuda que va hacia el entierro de su hijo único es una imagen muy eficaz para describir la condición humana antes de la redención que ha realizado Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación. Notemos cómo se describe la situación del que es acompañado por todo el pueblo: muerto, hijo único. Si ya la primer condición es trágica, la especificación de los agravantes no hace sino empeorar aún más el estado de las cosas y el dolor inmenso que provoca. En este triste cortejo descubrimos un reflejo casi atroz de la simple condición de la humanidad, incapaz de engendrar vida eterna, parturiente de hijos destinados al sepulcro. Prácticamente la humanidad de todos los tiempos está representada por esa multitud que camina acompañando al difunto y a la madre viuda, sabiendo que tarde o temprano cada uno de nosotros hará ese mismo camino, acompañado por otros que quedarán también dolidos de un amor que, por grande que sea o pueda ser, como el de una madre viuda, no puede salvarnos de este paso. No hay alternativas, y el único modo de intentar atenuar este dolor es la cercanía, tanto intensa cuanto incapaz de cambiar el estado de las cosas. ¿Hacia dónde se dirige este cortejo? Estaban saliendo del poblado, cosa que se hacía por razones higiénicas, pero no solo. Especialmente en nuestros días se hace lo posible y lo imposible por quitar de nuestra vista esta parte temible de la realidad que no podemos cambiar. Y entonces evitamos hablar de la muerte, incluso en los avisos fúnebres. Maquillamos nuestros cementerios, renegamos de las palabras, las enfermedades y los adjetivos que de todos modos terminarán poniendo inexorablemente ante nuestros ojos, y a veces de modo brutal, su presencia implacable. Hasta aquí las cosas sin Cristo. Pero he aquí que su presencia y su poder cambian radicalmente estos ambiguos y genéricos sentimientos de compasión y el modo simplemente humano de atravesar ese momento, que después del suyo y para todos los creyentes es y se llama Pascua. Nuestro Señor no es una especie de burócrata religioso que gritando «pare de sufrir» emploma muelas mágicamente o mete debajo de la alfombra sufrimientos que de todos modos volverán y quizás más fuertes que antes. El Evangelio nos dice que Jesús se conmovió. Creo que es muy impresionante imaginarse este momento en el cual el cortejo de la muerte se encuentra con el cortejo de la vida. El versículo 11 nos dice que Jesús iba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Son dos multitudes entonces que se encuentran. Y Cristo conmovido dice a esta madre una cosa que nadie tendría derecho a decir si no pudiese cambiar totalmente la realidad que tiene delante de sus ojos: «No llores». ¿Cómo se puede pedir esto a una viuda que entierra a su hijo único? Llorar no es solo derramar lágrimas, especialmente cuando lloramos por un suceso desgraciado. Llorar es lamentarlo y sentirlo profundamente, sobre todo cuando hemos perdido una vida muy querida, amigo o familiar, y perder algo que se tiene y se deja de tenerlo.
A veces las palabras que deberían ser de consuelo son pronunciadas con una superficialidad que no hace otra cosa que agudizar el dolor. Pero no es este el caso del Maestro. Él también, profundamente conmovido, lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Este no llores, que dice el Señor, es distinto, es un ruego de confianza, porque es como decir, deja las lágrimas y tened fe. Y también un mensaje para el que no tiene fe, para el que ha perdido toda esperanza, es como decir, deja de dudar y no dejes de creer. Además, hay otra cosa importante. Cristo, como siempre, dice y hace, palabras y acciones. El pedido del Señor es acompañado de un gesto, Él toca el féretro. Recordemos que en la religión hebrea estaba prohibido tocar a un muerto y quien lo hacía quedaba impuro por 7 días. Es casi como un combate entre la muerte y la vida. Hermosamente nos dice la secuencia de la Pascua, lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Morset vita duello conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, en latín. Entonces, ¿qué va a pasar con este toque? ¿Cristo va a quedar impuro o el muerto va a resucitar? Que es como decir, ¿quién va a tener la última palabra, la muerte o la vida? El Señor de la vida detiene con el toque de su mano el camino inexorable hacia el cementerio. La palabra que Jesucristo dirige ahora al joven muerto es también reveladora. Levántate. El verbo que aquí se utiliza es el mismo que luego se usará para hablar de la resurrección, levantarse. La palabra omnipotente de Dios, la misma que cambia el agua en vino y la escasez de panes y peces en sobreabundancia, es la que cambia ahora la muerte en vida. Y todos nosotros hemos sido llamados a la vida por esa palabra, inmersos en la Pascua del Hijo de Dios, llamados y creados por esta divina palabra, a la cual deben su existencia el cielo y la tierra, palabra que nos sostendrá en el momento de la muerte, para que el sepulcro no sea nuestra última morada. Si las cosas son así, quiere decir que vivir significa responder a esta palabra, como hace el joven, del cual el Evangelio nos dice que el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Nuestra palabra adquiere en este sentido una dignidad infinita, derivada del hecho de ser una respuesta a la llamada de Dios, el Altísimo, que quiere hablar con nosotros como un padre con sus hijos. Esto es la fe. Dios nos habla, se nos revela y nosotros lo escuchamos y respondemos, creo. Y nuestros cortejos de muerte hacia la necrópolis se transforman en peregrinaciones hacia la vida eterna. Y por eso no podemos no proclamar la palabra de Dios frente al drama humano de la muerte, porque esta es la única palabra que puede romper el silencio mortal para transformarlo en canto de esperanza. Esta es la palabra que un día hará levantarse a toda la grey de Cristo para la vida eterna, y que restituirá a los hijos a las madres y las madres a los hijos, según vemos claramente en el Evangelio hoy proclamado y recibido como palabra del Señor que hoy nos visita, palabra profética. La gente aclama este milagro diciendo un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Una palabra profética que anuncia un futuro que va mucho más allá de nuestra capacidad y nuestra percepción. Y es aclamado como profeta el Señor, porque devuelve la vida, la ilusión, la esperanza y la confianza a un mundo que, como sucedía en este cortejo fúnebre, había perdido todo esto. Jesús lo hace. Él va de pueblo en pueblo anunciando que es posible la vida y que su palabra es para cambiar los modos del hombre que se dedica a destruir con irreverencia incomprensible, aceptando el hambre, cerrando los ojos a la pobreza, a la drogadicción, a la marginación, enterrando la esperanza de paz con la guerra y el terrorismo, con la violencia vista en cada esquina del mal y lo que es aún peor, permitiendo que estas cosas ocurran como normales, entre comillas. Por eso es tan importante que cada vez que nos encontramos para un funeral seamos capaces de celebrar
Dos palabras casi incompatibles, funeral y celebrar. Sí, celebrar el misterio de la Pascua que se realiza en la vida y en la muerte de cada uno de nosotros, y que nos hace tocar el misterio del Dios vivo, en el cual y para el cual todo vive, para que también en nuestro tiempo y entre nosotros suceda que el rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea, en toda la región vecina. Termina el Evangelio y termino también yo, para que ese rumor, el más saludable de todos, se difunda no solo por la Judea y la región vecina, sino por todo el mundo, porque no hay cortejo de muerte que no pueda ser tocado por el verbo de la vida, para que no sea el llanto la última palabra sobre la tumba de nuestros queridos, sino el canto de la esperanza de la vida eterna. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Amén.